Recordemos, el autoconocimiento es un requisito fundamental para lograr la salvación. Pero, a lo largo de la vida, nacemos con obstáculos que nos impiden comportarnos como nosotros mismos. Ya mencionamos que, en el mundo real, únicamente una pequeña fracción de una población logra salvarse. Y si alguien, de esa población, lograra trascender al más allá, únicamente llevará su propia persona, su yo. Pero, no puede irse con las manos vacías. Si esa persona no se construyó, si es nada, llevará nada. ¿Qué oportunidad tendrá de seguir existiendo? Pues nació en la tierra para ser, pero no lo logró, es decir, siempre fue el mismo, ni siquiera se conoció. Es como si de nada hubiera valido pasar en este mundo 90 o 100 años. Si se va al otro lado con las manos vacías, es lo mismo que si nunca hubiera nacido. Es como las tortuguitas que al salir del cascarón en la playa no pueden llegar al mar, porque están lisiadas. No se salvan. Estas pobres personas, lisiadas del alma, o sin casi nada de alma construida, serán incapaces de llegar a la otra orilla. No se salvarán. El ser evolucionado tiene más posibilidad de sobrevivir para llegar al otro lado. Pero como dijimos antes, es necesario, es requisito indispensable, conocerse a uno mismo. Este conocimiento solo puede realizarse en el mundo real, nunca en la imaginación o la fantasía del usuario del cuerpo. Pero repito, nacemos con obstáculos que nos impiden llegar a ser nosotros mismos. Los hechos, como el origen de la vida, como la evolución ontogenética humana, todos los fenómenos del universo, todos, incluyéndonos a nosotros, son consecuencia única, directa y exclusiva de las leyes de la naturaleza. La vida es una expresión directa, única y exclusiva de estas leyes que permiten la organización de todo. Esto es categórico. Es lo que sucede en la realidad. La realidad choca en contra el entendimiento de la horda, contra lo que el colectivo humano imagina, a pesar de que hemos tenido ciencia al menos por 400 años. Todavía en nuestra civilización las personas creen que al ser humano hay que entenderlo aparte, que el universo sigue un juego de reglas para el mundo y, por otro lado, hay un juego especial de reglas para el colectivo humano. Pero eso no es verdad. Cuando morimos seguimos las leyes de los grandes números. Pocos se salvan, y son los más aptos para llegar al otro lado. No existe ninguna burocracia celestial, ni indulgencias compradas que valgan. Esto último es pura imaginación y desesperación humanas. Vivimos dentro de la naturaleza, y no podemos negar su realidad, pues negarla es negarnos a nosotros mismos. Mentirnos, en definitiva. Sabemos que, para conocerme a mí mismo, es imprescindible ser honesto y sincero. Es contraproducente maquillar nuestra realidad, colocarnos máscaras y afirmar algo que no somos. No debemos mentirnos, ni engañarnos. Esto significa evitar la mitomanía. Preguntemos, con honestidad, ¿qué somos? La realidad nos responde con su acostumbrada sencillez: somos estructuras biológicas. Todo nuestro cuerpo está constituido por máquinas moleculares programadas. El ADN original que nos formó actúa como una especie de archivo comprimido que contiene toda la información necesaria para construir y operar un organismo. La capa embrionaria más externa, el ectodermo, da origen al cerebro, una herramienta que le proporcionó al cuerpo la evolución para sobrevivir en este mundo tan hostil, tal como los colmillos o las garras en otras especies. Luego entonces, surge la interrogante. ¿Soy solo una herramienta del cuerpo? ¿Mi única función es permitir la supervivencia de la especie? ¿Soy simplemente un instrumento para lograr la reproducción exitosa de mi especie? ¿Soy un títere de los designios de mi especie? Los objetivos existenciales del Homo sapiens son la supervivencia y la reproducción. Estos dos pilares aseguran la continuidad y están profundamente arraigados en los mecanismos biológicos y comportamentales de todos los seres vivos. Por ello, como individuo, estoy programado desde una edad temprana para cumplir con lo que se espera de mí, que es copular activamente y tener descendencia. Pero el designio de la especie, que gobierna esta máquina biológica, no nos pide permiso para hacerlo, y sin ser conscientes de ello sucumbimos a sus finalidades y objetivos. Uno vive una infancia tranquila, jugando a la pelota y explorando el jardín o el parque. De pequeños nos preguntamos, ¿por qué el cielo es azul? ¿Es verdad que la tierra es redonda? Y curiosidad y asombro están puestos al máximo, tanto como la creatividad y nuestra capacidad para aprender. Pero súbitamente eso se va al traste. Ya no podemos continuar en ese despertar,
pues nuestra programación ontogenética manda un torrente de hormonas a nuestro cuerpo y cerebro, alterando objetivos y prioridades. La mariposa ya no nos parece interesante, pero por primera vez nos llama la atención el busto de la joven maestra. ¿Qué sucedió? Pues, se deja de ser niño, para convertirse en herramienta del genio biológico, del genio de la especie. Esta programación nos obliga, de manera automática, a esmerarnos en los actos de la reproducción y la continuidad, y en nuestra actual cultura, centrarnos en el más absoluto hedonismo. El señor Onan obedeció ciegamente el imperativo de la reproducción, con esmero perseguía a las chicas, no pensaba en otra cosa en todo el día. Religiosamente visitaba las páginas pornográficas. El imperativo categórico del genio de la especie lo dominaba, como a muchos millones como él. ¿En qué momento pensaba en él mismo? ¿Cuándo ponderaba su lugar en el cosmos? ¿Cuándo se preocupó por su propia trascendencia? Nunca. Dime, Onan, ¿te sientes satisfecho con lo que has logrado en tu vida? ¿Te sientes realizado? Oh, claro que sí, respondió él. ¿Por qué lo aseguras? Siempre logré mi primer objetivo, salir con lindas damas y hacer el amor lo más frecuente que podía. ¿Quién podría decir lo mismo antes de morir? ¿Esa es tu realización? Sí, hice lo que deseaba. Pero, Onan, ¿ese era tu deseo? ¿Realmente crees que ese fue tu objetivo, o de algo más? En su lecho, se le explicó pausadamente, que él únicamente vivió cumpliendo con los designios de su especie. Se le explicó a Onan que sus actos obedecieron la voluntad del genio de la especie. Onan lo escuchaba incrédulo. ¿No se había realizado como persona? Se le insinuó que tal vez toda su vida solo fue un títere. Una simple herramienta, como los cuernos y las garras que también habían surgido del ectodermo. El genio de la especie te condicionó a buscar el placer inmediato, todo en pos de la procreación, se le dijo. Aquí está la verdad brutal, has sido programado para perseguir el placer, y así lograr los objetivos de la especie, pero en detrimento de tus propias finalidades, que posiblemente nunca llegaste a conocer, porque nunca tuviste tiempo para dedicar al autoconocimiento. Esa es la esencia más pura de la esclavitud, ser un esclavo sin saberlo, como un títere que no ve los hilos que tiran de él. Y le dijo, Onan, lo peor es que ni siquiera te enteraste de que no tenías libertad. Nunca te diste cuenta de que no conocías nada más valioso en tu vida. Aldous Huxley ya lo había mencionado, el verdadero control no viene a través de la opresión, sino del placer. No a través de la fuerza, sino de la distracción. El genio de la especie tiene controlado al colectivo humano, y es una esclavitud agradable y placentera para el esclavo. Onan siempre estaba distraído, pues pulsaba frecuentemente el botón de la autogratificación. Onan no se diferenciaba gran cosa de las ratitas con las que James Owls y Peter Milner experimentaron en 1953. Estos científicos conectaron electrodos directamente a los ganglios basales de los cerebros de las ratas. Estos animalillos sentían un enorme placer cada vez que estimulaban eléctricamente, con un botón, esa zona del cerebro. Las ratas llegaron a presionar la palanca hasta 7000 veces por hora para estimularse el cerebro. Es la misma zona que se activa con las drogas adictivas, y que genera placer en la actividad reproductiva. A la larga, las ratas preferían pulsar el botón de la autosatisfacción a comer o beber. Oprimían miles de veces el mismo botón, eran incapaces de parar. El resultado final era que morían de inanición. Onan escuchaba, sin dar mucho crédito. Era mucho que asimilar para antes de morir. Así está diseñado tu cuerpo, señor Onan, se le dijo. Lo único que querías de la vida era pulsar el botón de la autosatisfacción, mientras que, la especie, se beneficiaba con más copias del Homo sapiens. Así es el diseño de nuestro cuerpo. Por ello, el enemigo más grande para conocerse a sí mismo es esa búsqueda adictiva del placer reproductivo. Este descubrimiento es de los más grandes. Explica cómo nuestra conducta está dominada por el genio de la especie, porque nos fuerza a seguir oprimiendo el botón del hedonismo y olvidarnos de lograr objetivos más altos. ¿Y cómo lograremos conocernos a nosotros mismos si ni siquiera nos gobernamos? Parece ser que solo obedecemos un programa. Somos una herramienta muy obediente. Cabe preguntar, si en todo el tiempo de vida me dedico a lograr el objetivo de la especie, que es reproducirse y pulular en el mundo, ¿dónde queda mi propia trascendencia? Estamos programados. Somos máquinas biológicas. Antes de la adolescencia, somos nosotros mismos.
curiosos, asombrados del mundo, y exploramos. Pero el genio de la especie nos atrapa. Sabemos que el cerebro se va adaptando constantemente cuando la persona crece. En la adolescencia, se incrementa notablemente la producción de las hormonas sexuales. El cerebro se adapta para poder responder a las exigencias de su programa ontogénico. Las hormonas modifican la estructura cerebral para que el sujeto cambie de objetivos y busque aparearse y tener descendencia. Principalmente lo obliga a tener una vida hedonista, mediante el truco de la recompensa. Pero gracias a este apetito plantado en nuestro cerebro, la especie humana incrementó su número. Y este control sucede al final de la infancia, y en la adolescencia, y sucede en la vida adulta. Se han estudiado los diferentes procesos por los que pasa una mujer cuando se transforma en mamá. Sabemos actualmente, como el cerebro de una mujer que no es madre, se modifica durante el proceso del embarazo, parto y postparto. En el embarazo, el volumen de sustancia gris se reduce, se modifican los receptores neuronales de su cerebro para que el bebé sea lo más llamativo para ella. La conducta de la mujer cuando es mamá es completamente diferente. Las hormonas modifican el cerebro de la madre para facilitar la conducta maternal. Lo que hacen las hormonas en el cerebro femenino es reducir el volumen de sustancia gris en regiones implicadas con la empatía y la percepción del yo. Eso facilita la conducta maternal, facilita el vínculo con el bebé. Esto es algo esencial para que las crías sobrevivan. Es decir, una cría recién nacida no sobreviviría si no hubiera alguien dispuesto a sacrificar su propio bienestar individual en favor de las necesidades de dicha cría. Pero, además de los objetivos dictados por el genio de la especie, la supervivencia y la reproducción, surge la pregunta, ¿los individuos tienen intereses propios? Muy pocas personas reflexionan sobre su existencia, muy pocas cuestionan sus propósitos. Seguir ciegamente al impulso sexual no es estar despierto, sino todo lo contrario, es ser un títere del genio de la especie. La búsqueda individual por la dignidad, integridad, superación personal y evolución del propio ser es casi desconocida. La inmensa mayoría tiene estilo de vida centrado en el tener, mientras que una minoría se enfoca en el modo de ser. Por supuesto, tener es importante y valioso, pero los bienes materiales y la riqueza no son más que herramientas para alcanzar finalidades que den más valor a nuestra existencia. Algunos humanos, como epifenómenos tardíos del ectodermo, buscan trascender más allá de los objetivos biológicos. Buscan trascender esta existencia. Conocernos a nosotros mismos, autogobernados, es decir, no ser herramientas de la especie como las garras o los colmillos, puede abrir puertas hacia una trascendencia más elevada. Darnos cuenta de que pulsar el botón del hedonismo y la autosatisfacción no es el objetivo de la vida. Conocernos y ser dueños de nosotros mismos abren la posibilidad de seguir existiendo en un incierto más allá.